Además de todos los controles automáticos que GeneXus incluye en las aplicaciones que genera, hay ciertos controles específicos que los usuarios nos piden validar. En las transacciones, las reglas que deben cumplirse o los controles que nos solicitan validar se definen en la sección de Rules. Si por ejemplo un requisito es no permitir almacenar clientes sin nombre, contamos con una regla llamada error que nos lo permitirá evitar. Escribimos error, paréntesis, y entre comillas vamos a digitar el texto que queremos que se visualice cuando el usuario intente dejar un nombre de cliente sin completar. Cerramos el paréntesis y solamente nos está faltando indicar cuál es la condición que se debe dar para que se despliegue el texto. La condición es que el atributo CustomerName esté vacío. Entonces escribimos if CustomerName punto y aquí seleccionamos isEmpty. Toda regla que definamos debe finalizar con un punto y coma, así que lo incluimos. Salvamos y presionamos F5 para ver en ejecución el funcionamiento de esta regla definida. Ejecutamos a la transacción Customer y si dejamos el nombre de cliente vacío y salimos del campo, aparece el texto que definimos. La regla de error no permite proseguir mientras la condición se siga cumpliendo, así que o bien el usuario deberá ingresar un nombre de cliente para poder continuar, o si no, tendrá que cancelar. Vemos que si intentamos posicionar el mouse en el apellido del cliente, dado que la condición se sigue cumpliendo, el mensaje sigue saliendo. Ingresemos un nombre y vemos que ahora sí podemos continuar con el ingreso de los demás datos del cliente. Si fuera requisito impedir también que el apellido del cliente quede vacío, habría que definir otra regla análoga. Así que copiemos y peguemos la definición de esta regla y modifiquemos el texto name por last name y el atributo involucrado también. Damos F5, ejecutamos Customer, dejamos el nombre del cliente vacío, sale el error asociado a que el nombre se quedó vacío. Ingresamos Paul, intentamos dejar el apellido vacío y sale el error asociado a que el apellido se dejó sin completar. Ahora bien, contamos con otra regla que tiene prácticamente la misma sintaxis que error. Su nombre es message y la única diferencia que presenta con respecto a error es que de cumplirse la condición sale el mensaje como aviso o advertencia, es decir, que no impide continuar como lo hace la regla de error. Si por ejemplo queremos avisar que han dejado sin ingresar el teléfono del cliente como aviso, pero sin obligar a ingresarlo, podemos definir una regla message, paréntesis, luego el texto entre comillas simples o dobles, the phone is empty, cerramos el paréntesis y a continuación definimos la condición para que se ejecute la regla. If customer phone punto is empty y punto y coma para finalizar la definición de la regla. Presionemos F5 para probar esta funcionalidad. Vemos que si dejamos sin ingresar el teléfono e intentamos salir del campo, sale el mensaje que definimos, en este caso en color naranja, y podemos continuar trabajando. Ahora bien, supongamos que los usuarios de la agencia de viajes nos piden que les interesa almacenar para cada cliente la fecha en la cual es dado de alta. Necesitamos entonces crear un nuevo atributo en la transacción Customer para almacenar dicha fecha. Definimos Customer Added Date de tipo Date y nos restaría asignarle automáticamente la fecha del día. Vayamos a la sección de Rules y contamos con una regla llamada Default. Esta regla nos permite inicializar a un atributo o variable con un valor. De esta manera, se nos insertó la sintaxis de la regla Default, y ahora vamos a sustituir dentro de los paréntesis al atributo que queremos inicializar, que es Customer Added Date,
y el valor con el cual lo queremos inicializar, que es la fecha de hoy. &today es una variable predefinida que siempre tiene cargada la fecha del día como para utilizarla. Ahora vamos a grabar y presionamos F5. Se nos avisa que se va a agregar el nuevo atributo CustomerAddedDate a la tabla Customer. Procedemos a reorganizar. Y nuevamente contamos con la aplicación para ejecutarla. Entramos a Customer y ya podemos percibir el nuevo atributo fecha de inserción inicializado con la fecha de hoy. Si no hubiéramos definido la regla default, el campo de la fecha aparecería vacío como los demás campos. Ingresemos un cliente, Robert Hill, que vive en la calle 81. Su teléfono es 760-5100 y su mail rhill@hotmail.com. Y observemos que la fecha de hoy se nos sugiere, pero la podemos modificar. Si a los usuarios de la agencia de viaje les interesara dejar la fecha editable, pero que controlemos que no puedan ingresar futuras fechas, podríamos definir una regla error. Abrimos paréntesis, digitamos the date must be lower or equal than today, cerramos paréntesis y agregamos la condición if CustomerAddedDate mayor que today. Vamos a probar esto en ejecución. Pulsamos F5, ingresamos a Alex Johnson y si intentamos poner una fecha mayor a la del día de hoy, se da la condición que definimos y sale el error asociado. Ahora supongamos que en la agencia de viajes nos indican que la fecha de alta del cliente no puede ser editada, sino que debe verse deshabilitada en el formulario y grabarse tal cual la sugirió la aplicación. Para lograr ese pedido, eliminaríamos esta regla porque ya no tiene sentido y tendríamos que definir una regla no accept. Sustituimos dentro del paréntesis al texto que dice attribute or variable por el atributo CustomerAddedDate y borramos if condition porque queremos que esta regla se ejecute siempre. Probemos el comportamiento ahora. Y vemos que la fecha aparece inicializada por la regla default y deshabilitada por la regla no accept. Muy bien. Vimos que para inicializar el atributo CustomerAddedDate con la fecha del día, definimos esta regla default. Es importante saber que toda regla default que definamos se ejecutará solamente cuando estemos insertando registros. O sea, que si se consulta a un cliente que ya estaba almacenado, la regla default no se ejecutará, ya que dicho cliente ya tiene su fecha de inserción, y la regla default no la sobrescribe. Ahora supongamos que en lugar de haber definido la regla default, hubiéramos definido esta asignación. Mediante la definición de esta regla, el atributo CustomerAddedDate sería asignado siempre con la fecha del día. Esta es una regla de asignación y se ejecutaría siempre, independientemente si el usuario está insertando, actualizando, etc. A una regla de asignación la podemos condicionar para que se ejecute solamente cuando el usuario está efectuando determinada operación específica en la base de datos, es decir, una inserción, actualización o eliminación. Vamos a hacerlo. Agregamos ifInsert. El comportamiento de esta regla definida así será equivalente a lo que realiza la regla default, ya que ahora hemos condicionado que la asignación se realice solamente si se está insertando un registro, y es lo que hace la regla default. Así como se puede condicionar una regla con ifInsert, contamos con la posibilidad de condicionar reglas a que se ejecuten ifUpdate o ifDelete también. Algo que es importante observar y saber es que el orden en que definimos las reglas no corresponde necesariamente al orden en el que serán ejecutadas. Este conjunto de reglas podría estar definido en cualquier otro orden
y el resultado en ejecución sería exactamente el mismo, ya que GeneXus decide en qué momento debe dispararse cada una de las reglas definidas. Para finalizar, recordemos que a cada transacción habrá que definirle, de ser necesario, sus propias reglas de comportamiento. En este caso, hemos definido reglas en la transacción de cliente, para controlar las particularidades que nos solicitaron cuidar cuando los usuarios interactúen con los datos de los clientes. Muy probablemente, la agencia pretenda controlar ciertas reglas o comportamiento para las atracciones también, o para otra transacción. Y para ello, cada transacción cuenta con su sección de reglas. Para terminar, vamos a grabar los cambios en GXServer.